Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el torneado entre los centros. En la mayor parte del torno de la pieza de trabajo se lleva a cabo entre los centros, o entre un centro y un mandril. Por lo tanto, pasando entre los centros es una buena manera de aprender los principios básicos del torno, la economía de tiempo y la calidad de mecanizado se detallarán en este tema, como cortes de desgastes pesados que se comparan con los cortes de luz, velocidades y alimentaciones para el torneado de las operaciones que se presentan. Esperamos con la explicación de este tema que usted aprenda a describir el procedimiento de configuración correcta para el torneado entre centros, seleccione correctas alimentaciones y velocidades para una operación de torneado, detallar los pasos necesarios para dar vuelta al tamaño como era de esperarse, el diámetro del eje que va a girar, determinado con 6 hombros a una tolerancia de 0,02 pulgadas. En la figura 1 muestra la placa de las garras o chapa, nariz de bucillo del torno. La configuración de giro entre los centros, en primer lugar, para tornear una pieza de trabajo entre centros, apoyo entre el centro muerto, conocido como un centro de cabezal móvil, y el centro vivo en la nariz de vuelta. Un perro de torno a la pieza de trabajo es conducido por una placa montada en la nariz del uso. Esto es mecanizado con una herramienta de un solo punto que puede realizarse en cualquier lugar en la pieza de trabajo, excepto cerca o en el lugar del perro de torno. Bien, el torneado entre centros tiene desventajas. Una pieza de trabajo no puede cortarse con un escoplo apoyadas entre centros, ya que se unen y se pueden romper el escoplo y arruinar la pieza de trabajo. Para perforación, para perforación o el extremo de un eje largo de mecanizado, un resto constante se utiliza normalmente para apoyar la pieza de trabajo. Pero estas operaciones no se pueden hacer cuando el eje se apoya solo en los centros. Las ventajas de giro entre centros son muchas. Pueden activarse un eje entre centros, lo cual gira de extremo a centros. Las ventajas de giro entre centros son muchas. Puede activarse un eje entre centros, lo cual, por esta razón, los ejes, para posteriormente ser acabados entre los centros, deben mecanizarse entre centros en un torno. Si se extirpa una parte parcial roscada entre centros para el control y todo se deja el mismo en el torno, la parte puede ser vuelto al torno y parcial y roscada reanudada donde realmente se queda de nuevo, ¿no? En los centros del torno se ve en la figura 2. Tenemos que asegurarnos de que el casquillo esté firmemente asentado en el cono. El centro para el eje de la contrapunta se refiere a veces como un centro vivo, porque gira en contraste con un centro muerto, desbastadas en el eje del cabezal móvil. El centro vivo gira y no en el centro muerto. Sin embargo, las innovaciones tales como el centro de contrapunto, de rodamiento de bolitas que giran, hacen esta terminología confusa y por supuesto obsoleta, ¿no? Tales centros de cojinete de bolas son comúnmente llamados centros vivos a pesar de que se utilizan en un eje de cabezal móvil y no el cabezal. Para evitar dificultades en la terminología en este tema, el cabezal móvil se conoce como un centro vivo y un non-rotating. En la figura 3 apreciamos la instalación del centro. El centro del cabezal móvil como un punto muerto para evitar confusiones. Un centro de rodamiento no se referirá a como centro vivo a pesar de esa terminología común como en la tienda, ¿no?
El centro de eje de la contrapunta generalmente no es duro, porque su punto con frecuencia necesita mecanizado para mantener cierto punto. Cuidadosamente limpia el interior del uso con un paño suave y limpia el centro vivo. Si el centro es demasiado pequeño para el usillo del torno en forma cónico, utilice un buje cónico que se ajusta al torno, haciendo del buje firmemente en la forma cónica, según la figura 2 y que habíamos explicado anteriormente, para que para que si el centro es demasiado pequeño para los hijos, se instale el centro en la figura número 3, ¿no? Así como en la figura número 3 está el centro. Configurar un comparador con el extremo del centro en la figura 4 para verificar si está descentrado. Si hay descentrado, quitar el centro mediante una barra de golpe de gracia a través del bolsillo. Asegúrese de tomar el centro con una mano, compruebe el exterior del centro de medias y que no haya medias ni rebabas. Revise el interior del husillo cónico con el dedo para grano o rasgaduras. Si se encuentran los nicks, chequee con su manual para poderlo remover. Después de quitar los nicks, si el centro todavía corre más que la aceptable tolerancia, que generalmente está entre 0,001 a 0,05 pulgadas, un corte de luz por la herramienta o el pulido puede tomarse en el compuesto a 30 grados. Un centro de chuck se mecaniza a menudo de un trozo de acero suave montado en un mandril, figura 5, que vamos a ver un poco más adelante. Ahí está, podemos apreciar el centro vivo mecanizado en una de 4 mordazas de sujeción, el torno perro en la pieza de una de las mordazas. Se mecaniza a menudo de un trozo de acero suave, como le dije, luego se deja en su lugar y la pieza de trabajo se monta entre él. Luego se deja en su lugar, como les decía, luego se deja en su lugar y la pieza de trabajo se monta entre él y el centro de la acción de la cola, un perro de torno con la cola doblada contra un mandril. En la figura 5 apreciamos el centro vivo mecanizado en una de las 4 mordazas de sujeción, el torno perro en la pieza de una de las mordazas. La mandíbula es usada para conducir la pieza de trabajo. Este procedimiento ahorra el tiempo en tornos grandes donde el cambio de portabrocas a un plato de matriz se pasea a unidad de disco, que es incómodo, ¿no? Y la cantidad de trabajo para hacerse entre centros es pequeña. La contrapunta no rotativa es centro muerto, según la figura 6, como podemos ver. Se endurece para resistir presiones de trabajo a máquina y fricción. Limpio dentro de la vela y en el centro antes de instalación. Los centros de antifricción del cojinete a menudo se usan en las contrapuntas, ya que resistirán la bocalle rápida sin recalentarse y así evitarse problemas de centros exactos. El porte de la aguja y los centros del cojinete se usan extensivamente en talleres de máquinas y manufacturas de torno en operaciones. Los centros exactos son prácticamente obsoletos, pero tienen la ventaja de la mayor rigidez. Los centros del tubo de la pipa rodantes se usan para girar el material tubular. La figura 7, el centro del cojinete, se muestra en las figuras 8 y 9. Para establecer una pieza de trabajo que ha sido antes el centro taladrado, pase un perro de torno durante un final con la cola de la facilidad hacia ella la matriz de paso por la unidad de disco. No apretar el perro todavía antes de poner la antifricción. Aquí está la figura 6 de la que hablábamos, que en donde acá el punto muerto está reforzada para resistir el desgaste, ¿no? Está hecho de un acero de alta velocidad con una inserción de carburo. Ahí está señalando la flecha
donde dice el tipo de carburo que se ubica en el centro, ¿no? En la figura 7, con respecto a la figura A, el centro del tubo es útil para apoyar una pieza tubular, ¿verdad? Y en el B, el centro de la tubería es para lo que antes habíamos mencionado en la 6, como se puede ver. En la figura 8, vista de recorde de un centro de la contrapunta del cojinete. La mandíbula es tubular, la mandíbula es usada para conducir la pieza de trabajo. Este procedimiento ahorra el tiempo en tornos grandes donde el cambio del portabroca a un plato de matriz de paso de unidad es incómodo, ¿no? Y la cantidad de trabajo para hacerse entre centros es pequeña. La contrapunta no rotativa de centro muerto, la figura 6 se endurece para resistir presiones. Presiones de trabajo, máquina y fricción. Limpio dentro de la vela y en el centro antes de la instalación. Los centros de antifricción del cojinete a menudo se usan en la contrapunta, ya que resistirán la bocalle rápida sin recalentarse y así evitarse problemas de centros exactos. El porte de la aguja y los centros de cojinete se usan extensivamente en talleres de máquinas y manufacturas, de tornos en operaciones. Los centros exactos son prácticamente obsoletos, pero tienen la ventaja de la mayor rigidez. Los centros del tubo, o sea de la pipa rodante, se usan para girar el material tubular, según la figura 7 que ya lo habíamos mostrado anteriormente. El centro del cojinete se muestra en las figuras 8 y 9 para establecer una pieza de trabajo que ha sido antes el centro taladrado. Pase un perro del torno durante un final con la cola de la facilidad hacia la matriz de paso por la unidad de disco. No apretó el perro todavía antes de poner la antifricción que está compuesta en el agujero central hacia el contrapunto y coloque la pieza de trabajo entre centros según la figura 10, como podemos apreciar, ¿no? Luego el eje de la acción de la cola no debe sobresalir demasiado como la máquina pierde rigidez y puede vibrar, ¿no? Para fijar el perro y evitar cualquier enlace de cola doblada, según figura 11 que vamos a ver más adelante, apriete el perro y ajuste el cabezal móvil, así que no haya ningún juego de final, para que la cola doblada del perro se mueva libremente en su ranura. Apriete la palanca de encuadernación de contrapunto. El calor de mecanizado ampliará la pieza de trabajo. Si se sobrecalienta el centrado, puede ser arruinado y puede incluso ser soldado con soldadura autógena en la pieza de trabajo. Periódicamente o al final de cada corte pesado, compruebe el ajuste de los centros y reajustar si es necesario. Por ejemplo, en la figura 10, ahí estamos colocando un poco de material para antifricción, ¿no? Compuesto en el agujero central antes de colocar la pieza de trabajo entre centros. Este paso no es necesario cuando se utiliza un centro de rodamiento antifricción. En la figura 11, que es el torno perro en posición. El tipo de operación para evitar perder centros de contrapunto. Al centro se aflojan las piezas, puede volar fuera de la máquina. Esto sucede a menudo cuando el contrapunto no está suficientemente apretado. Uno de los métodos para evitar problemas de un flojo centro en la posición es la de siempre, la posición de la manivela A, de modo que su peso se mantenga el centro apretado como se muestra en la figura 12. Ahí está, se muestra la figura A que nos dice que el volante debe estar bien apretado, de modo que mantenga el centro bien apretado para que cuando se utilice un poste de la herramienta y porta herramienta se colocara el porta herramienta porque no se convertirá en el trabajo. Cuando cortes pesados se toman,
Con este tipo de herramienta es más probable mover y penetrar en la pieza de trabajo, que es más moderno que las portaherramientas. En la segunda figura 13 y 14. La herramienta y el portaherramienta no deben sobresalir demasiado lejos para el torneado de desbaste, pero se deben tener hacia el poste de la herramienta en lo práctico, según la figura 15, que vamos a ver más adelante. Las herramientas deben establecerse sobre o ligeramente por encima del centro de la pieza de trabajo para el desgaste. Bien, si pasamos a la siguiente figura, que es la figura 12, que estamos explicando, el mango del volante del cabezal móvil A se coloca sobre el centro a la derecha, de modo que su peso mantendrá el centro apretado durante las operaciones del tornado. En la figura 13 apreciamos que este portaherramientas de cambio rápido en esta posición puede hacer pesados cortes sin moverse fuera de su lugar si no está suficientemente apretado el tornillo de fijación. En la figura 14, que es la posición correcta, nos muestra la posición correcta de accesorios para el desbastado. El soporte se realizará de la corte con una excesiva carga. En la figura 15, que estábamos mencionando anteriormente, acá se ubica la ubicación correcta de la herramienta y del portaherramienta, ¿no? En la figura 16 podemos apreciar el centrado, una herramienta por medio de una regla de acero cuando la regla es vertical y la regla está centrada. Ahora vamos a ver lo que es las velocidades y alimentaciones para el torneado. Torneado entre mandril y el centro. Primero hablamos un poco acerca de la seguridad, que es muy importante para nosotros que vamos a ayudar a mecanizar algún material, ¿no? La seguridad es lo primero. Una cantidad considerable de convertir rectas en los ejes se realiza con la pieza de trabajo llevando a cabo entre un mandril y el centro de la acción de la cola, según la figura 17. Ahí está. El trabajo de figura 17 se convirtió entre el centro del plato y el cabezal móvil que tenga uno en cuenta la formación de la viruta. Bien, las ventajas de este método son la rápida instalación y un impulso positivo, pero una de las desventajas es que las excentricidades en el eje pueden ser las mordazas. Otro problema es la tendencia de la pieza de trabajo, el deslizamiento longitudinal en las mordazas del mandril con cortes pesados, permitiendo que la pieza de trabajo pueda salir del centro de acción de la cola. Esto puede presentar una situación peligrosa. La pieza de trabajo puede volar fuera de la máquina y puede ir incluso a la persona que está ahí manipulando la máquina, o si es largo y esbelto puede actuar como un látigo longitudinal. Puede detectarse movimientos del eje marcando con una tiza al lado de las mandíbulas para ver si se mueve hacia arriba, hacia abajo, etc. Si la pieza de trabajo comienza a aflojar en el centro, rápidamente apague la máquina y reajustar el centro, ¿no? Para evitarnos problemas ya sea de accidentes que son muy comunes hoy en día. Una forma de prevenir este movimiento es la primera máquina, un hombro en el extremo del eje que estará en el mandril, figura 18, porque el hombro entra en un contacto con las mordazas del mandril. El eje no se debe deslizar longitudinalmente al portabrocas, ¿verdad? Ahora vamos a saber cómo se calcula la velocidad. Las velocidades y alimentaciones para el torneado. El tiempo de mecanizado es un factor muy importante. En torno a las operaciones, debe entender los principios básicos de las velocidades de alimentación y para hacer que el uso más económico de su máquina. Las velocidades de giro entre los centros con la misma fórmula para enfrentar a las operaciones en la unidad. Bien, esta fórmula se
se expresa de la siguiente manera, que revoluciones por minuto igual a SC por 4 sobre D, donde SC es velocidad de corte en superficies de pies por minuto y D el diámetro de la pieza de trabajo, RPM revoluciones por minuto, velocidad, ¿verdad? Bien, pasando a la figura 17, que se convirtió entre el centro del plato y cabezal móvil, ten en cuenta la formación de viruta. ¿Por qué ten en cuenta la formación de viruta? Ya que es un poco peligroso, que lo vamos a ir mencionando un poco más adelante en las diapositivas, pero según esta figura, en la figura 18 observamos un hombro que se convirtió en un eje para evitar que se resbale en el portabrocas, también para evitar riesgos humanos, etc. Ejemplo, mira, tenemos un ejemplo para la aplicación de la fórmula anterior. Bien, el ejemplo es de la siguiente manera: si la velocidad de corte es 40 para un cierto acero de aleación y la pieza de trabajo es de 2 pulgadas de diámetro, encontrar el número de revoluciones. RPM es igual a 40 por 4 sobre 2 igual a 80. Después de calcular el número de revoluciones, se utiliza la velocidad más cercana o inferior en el torno y ajustar la velocidad. Pues es el consejo, ¿no? Para eso aplicamos la fórmula, para ver cuánto de velocidad vamos a aplicar. La figura 19 nos indica acerca de un gráfico de la caja de cambio que es rápido. La figura 20 también habla casi de algo similar. Tabla de índice del mecanismo de alimentación en un moderno torno a veces orientada tanto con rosca métrica y de sistema de alimentación y selecciones. La alimentación se expresa en pulgadas por revolución de la mangueta, ¿no? A 0,01 pulgadas se desplaza el carro y herramienta de 0,01 por una vuelta completa de cabezal deducido. Si la velocidad de rotación se cambia de alimento, sigue siendo el mismo. Fuentes son seleccionadas por medio de un índice gráfico que está más adelante, el gráfico 19, que se encuentran en la caja de velocidades de cambio rápido en el lado del cabezal de alojamiento, en la figura 20 que ya vamos a ver más adelante. Más adelante va a estar mejor explicado, y ahí vemos la figura 20, ¿verdad? Acá vemos un cuadro de traslado de diferentes posiciones para obtener la alimentación. Esto indica en el índice la parte inferior de los números decimales, que es el desgaste y el acabado, y de la placa se alimenta, y la parte superior son los números de roscas por pulgada, alimentación y profundidades de corte, que debe de ser tanto como la herramienta como la pieza, o la máquina, que puede resistir sin tensión indebida. La velocidad de alimentación de desgaste debe ser de una quinta parte o de una décima parte de la profundidad de corte. Si la máquina presenta una sobrecarga, reducir el avance, no reducir la profundidad de corte. Las fuentes pueden ser acabados de 0,03 a 0,05 pulgadas de acero. Para esto también vamos a ver una formulita que es sobre el desgaste y el acabado. El tiempo de mecanizado es un aspecto sumamente importante, lo venimos mencionando desde hace un momento, ¿no? De las operaciones del torno. El tiempo requerido en operaciones de acabado es general, regido por los requerimientos de acabado de la superficie y límites de tolerancia dimensionales. Nunca debe tomarse atajos al terminar a la medida. Cualquier tiempo ahorrando en el mecanizado de una pieza de trabajo debe ser durante las operaciones de desgaste. Alimentos más gruesos, más profundos de corte a velocidades más altas, cuando el material de la herramienta puede ser soportada, y fluidos de corte de todas las tasas de remoción de metal mayor. La fórmula para el tiempo de determinar para el torneado de taladrado entonces es la siguiente, ¿no? Es T igual a L entre F por N, donde N es igual a la velocidad del uso del torno en RPM, F alimentación del torno, L longitud de corte en pulgadas y T
este tiempo en minutos. Bien, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo acerca de la fórmula anterior. Acá vemos el ejemplo, ¿no? Dice, un eje de 3 pulgadas de diámetro está girando en 130 revoluciones por minuto con un acero de alta velocidad. La alimentación es 0,020 pulgadas y la profundidad de la reducción de corte, a eso se refiere, es 0,2 pulgadas. La reducción es 4 pulgadas, el tiempo requerido para hacer la reducción de corte es. Bien, entonces hallamos el tiempo aplicando la fórmula anterior, como ustedes pueden apreciar, y nos sale 1,54 minutos aproximadamente. Ahora pasamos a ver otro ejemplo. Bien, acá en este ejemplo se trata del mismo eje de 3 pulgadas de diámetro con la misma máquina, está girando a 200 rpm con una alimentación de 0,05. La profundidad de corte en pulgadas es aproximadamente 0,05 siguiendo la velocidad indicada. La longitud de corte es de 4. El tiempo necesario para hacer el corte es, también de nuevo calculamos y nos sale que es 4 minutos, mucho mayor que el anterior, ¿verdad? En estos dos ejemplos muestran cortes ligeros y las pequeñas alimentaciones a menudo se pueden perder tiempo en operaciones de desbaste. Se utilizan velocidades de corte aun cuando mayor son, por ejemplo, las 4 pulgadas de largo. Corte en el ejemplo 1 no solo toma menos tiempo que en el ejemplo 2, pero es 4 veces más profunda. En la práctica profesional, un maquinista bueno toma orgullo de su profesión y en su mano de obra, cuando una persona es nueva en el trabajo, se harán más tomas, ¿verdad? Causando una parte a ser desechado. No trate de engañar al alterar la parte o por ocultarlo, las piezas malas, ¿no? Es mejor mantener una relación honesta con su empleador y reconocer cualquier error para así entonces usted pueda por otra parte después sobresalir y beneficiándose de su error, hacer mejores piezas, ¿no? O el jefe puede encontrar una manera de repente de ahorrar para usted los problemas. Los jefes saben que habrá fallos al principio. Ellos prefieren tener una relación abierta y honesta con un empleado que tiene que tratar con un cliente que tiene que tratar con un cliente furioso verdaderamente, que ha recibido su trabajo deficiente. Cuando haya terminado con una pieza de trabajo, asegúrese de que esté limpio, sin aceite, huellas, que esté, por ejemplo, de que lo haya tocado con su mano de repente en él, ¿no? Huellas, presos digitales. Aunque el trabajo es dentro de las tolerancias y los acabados son excelentes, una pieza termina sucia y parece inacabada. Por eso ahí están las recomendaciones. En la figura 21 podemos apreciar la forma de la viruta. Estas virutas pueden ser peligrosas para el usuario. Vamos a simbolizar una viruta, a ver, y lo que se ve es la viruta en imagen, ¿no? Y nosotros nos preguntaremos qué es una viruta. Bueno, describiendo la imagen son los restos que van saliendo del torno cuando comienza a trabajar. Antes de seguir más hablando de esto, vamos a hablar un poco de seguridad de esto, para así tener en cuenta y ser precavidos, ¿no? Bien, con respecto a la seguridad lo que tenemos que ver con la viruta con otras operaciones de torno, la formación de viruta y operar correctamente son importantes para esto, para la seguridad. Alimentos gruesos, recortes más profundos y los más pequeños de rastrillo, que todos tienden a incrementar el enrollamiento de la viruta. Alimentaciones finas y cortes poco profundos, por el contrario, producen una maña de virutas nervudos, agudos, peligrosos, que pueden apenas tocar y punto pueden cortar, ¿no? En la figura que estamos viendo, estamos apreciando, por ejemplo, ese tipo de virutas. E incluso con un triturador de acerrín,
en la herramienta. Cadenas largas pueden venir de afuera de la herramienta, de repente envolver en el trabajo y ser retirado rápidamente a la máquina. Los bordes son como cierres y pueden causar severos cortes. Exacto, porque es metal, pues, ¿no? Y si nos toca, nos hace daño. En cuanto al tamaño, se utilizó el método de corte y tratar de dar vuelta a la medida de una pieza de trabajo o hacer un corte y medir lo más cerca. Había llegado el resultado deseado, fue en el pasado y después lo podemos calibrar mediante una regla o siguiendo otro mecanismo, ¿no? Acá pasamos a ver vuelta en la figura 22, cómo sería una mejor formación de virutas. Este tipo de viruta caerá en la bandeja de virutas y se maneja más fácilmente. En la figura 23 es un corte de prueba para establecer la configuración de un micrómetro, ¿no? En relación con el diámetro de la pieza. Bien, esto se hace para después nosotros al momento de trabajar podamos, podemos trabajar el diámetro que queramos y estar así bien sincronizados con la pieza que vamos a hacer, ¿no? Se utiliza para medir diámetros del trabajo, por ejemplo, un método más moderno de manera predecible. En cuanto al tamaño, se utiliza el compuesto, el crosset, micrómetro, collares y pinzas de micrómetro para medir. Si el collar de micrómetro en el tornillo del avance transversal lee en profundidad solo, eliminará el doble del diámetro de la obra, como se muestra en la lectura. Un collar de micrómetro que lee directamente o doble profundidad eliminará la misma cantidad del diámetro que muestra la lectura, a pesar de que la herramienta mueve realmente solo la mitad de esta cantidad. Después de uno o varios cortes del bate se toma según el diámetro de la pieza de trabajo, debe dejar más o menos 0,15 a 0,30 pulgadas para el acabado. Claro, se deja esa tolerancia porque después en el acabado ya nosotros vamos a aplicar otros métodos como para darle el acabado total para que quede la pieza sin imperfecciones, ¿no? Puede tomarse un corte si la tolerancia es grande. Como si la tolerancia es pequeña, se debe tomar dos cortes de acabado, entre 0,05 y 0,01 pulgadas. Debe dejarse para el último corte de acabado si se deja material insuficiente para mecanizar a 0,01 pulgadas. Por ejemplo, la herramienta rozará y no cortará. La herramienta avanza en el trabajo y el primero de los dos, el final de corte se hace en la figura, por ejemplo, 23 que estamos viendo acá. La herramienta se volvió al comienzo del corte sin mover el tornillo del avance. Es así como después terminamos el diámetro de la pieza de trabajo, se comprueba con un micrómetro según la figura 24 que acabamos de ver. Un corte de prueba de corto, un corte de prueba pequeño, corto, se toma sobre pulgadas de largo, por supuesto, y el torno parado. Se hace una revisión final con un micrómetro para validar la configuración de la herramienta y luego se completa el corte. Si el torno hace una ligera conicidad, ve el capítulo que vamos a ver en el capítulo siguiente, para corregir este problema, esto debe hacerse antes de tomar antes de tomar el corte de acabado. Claro, en el acabado de las piezas, ahí trabajamos con la máquina con un paño abrasivo o archivo, ¿no? No debería ser necesario si la herramienta está afilada, si afilado con piedra. Y si la profundidad de corte, alimentaciones y velocidades son correctas, una parte de maquinado se ve mejor con un paño de abrasivos. Primero pulir las superficies de precisión torno. Piezas del torno de las piezas son necesarias porque carecen de maquinado, rigidez. Del mismo modo, los tornos usados no son confiables para cercanas tolerancias. Así un margen adicional para la presentación. La cantidad de material de la superficie queda por presentar rangos de 0,05 pulgadas a 0,06 pulgadas aproximadamente. Dependiendo del acabado final y del diámetro también, por supuesto, ¿no?
Si más que las puntas de las marcas de herramientas se eliminan con un paño abrasivo, como ya se va a ver más adelante, se producirá una superficie ondulada, también con una parte cilíndrica para convertirse en algo fuera de lo redondo que queremos tener. Como vemos acá en la figura 25, 26 y 27, que es la presentación en el torno, por ejemplo en la figura 26 con un trapo abrasivo pulimos, igual en la 27, con un forro de paño abrasivo para pulir más uniformemente. Unos pequeños consejos que se puede dar es: a menudo se trabaja con máquinas viejas y gastadas, que en lo largo del torneado de operaciones con tornos viejos y desgastados, el diámetro de la pieza de trabajo de forma cónica considerable. Esto es causado a menudo por el desgaste de las formas, especialmente cerca del mandril, donde se realiza la mayoría del torneado. Estrechamiento puede deberse también a centros de residuo fuera de la alineación o con flujo que proporciona un apoyo insuficiente para la pieza de trabajo. El problema puede resolverse a veces por endurecer las llaves en el carro de torno, realinear centro de cabezal móvil y asegurándose de que el centro del cabezal móvil esté apretado en el agujero de centro de la pieza de trabajo. Cuando se presenta en un torno, utiliza una velocidad baja y movimientos para zurdos según la figura 25. Y vamos a ver acá que estamos viendo, es la primera figura para pulir con tela, ¿no?, abrasiva. El torno para una alta velocidad y mover la tela hacia atrás y hacia adelante a través del trabajo. Sujeta un extremo de la tira de la tela en cada mano, figura 26-27, como estábamos explicando. Debido al efecto perjudicial de los granos abrasivos en la superficie de deslizamiento de la maquinaria, algunas tiendas no permiten trapo abrasivo para ser utilizado en todas. Cuando usted la utiliza para el torno, cubra siempre las maneras y las sillas de montar con papel, incluso si utiliza papel, paño abrasivo también, porque deja arena sobre las formas del torno. Están completamente limpios las formas después de pulir. Eso nos dan los resultados después de pulirlos, ¿no? Entonces pasamos a ver en la figura 28 y 29, medimos la longitud de la pieza de trabajo a un hombro con la regla de maquinista, ¿verdad? Por ejemplo, en la figura 28 medimos la longitud de la pieza de trabajo a un hombro con la regla del maquinista. En la 29, con un carrito micrómetro detenido para eliminar el recorrido de la herramienta para establecer un hombro, carro preestablecido micrómetro parado. Puede utilizarse para limitar el movimiento del carro y establecer un hombro. Este método puede ser exacto si está configurado correctamente. El resto compuesto puede utilizarse también para establecer una distancia de la máquina. En cuanto a la longitud de la vuelta, los hombros se pueden mecanizar para longitudes específicas de varias maneras, utilizando una regla de maquinista, según la figura 28 que acabamos de mencionar, para medir la longitud de un hombro. Este método común, pero sin precisión. Bien, en la figura 33, que es la extensión del mandril y la pieza de trabajo que establecieron entre centros. Más comúnmente utilizado, mientras que el aceite sulfurizado generalmente no se utilizan para trabajos excepto para roscar. Más trabajo del trabajo a destajo solo se hace seco, porque muchos tornos de la tienda no tienen bomba de refrigerante o tanque, ¿no?, para refrigerarlo, por lo que sí, mejor es preferible trabajarlo en seco, como quien dice, ¿no? Por lo que se utiliza cualquier fluido de corte. En otros aspectos se aplica también con una lata de aceite de la bomba y, por supuesto, refrigerantes. En la figura 35 se ubica el mandril, que es una medida con una medida de conosidad ligera aproximadamente de 0,06. Pero nosotros nos preguntamos qué son los mandriles. Los mandriles, a veces llamados tornos senadores, se utilizan para sostener el trabajo de vuelta entre centros.
figuras 30 y 31 que ya acabamos de pasar son los mandriles cónicos que se fabrican en tamaños estándar y tienen una forma cónica de solamente ellos los tienen, ¿no? Se muele en un extremo del mandril para el tornillo de fijación de aperro de torno, lubricante de alta presión se aplica encima de la pieza de trabajo y el mandril se presiona en la pieza de trabajo con una prensa de husillo. Assembly está montada entre centros y la pieza de trabajo es convertido o frente a ambos lados. Debe tenerse cuidado cuando la alimentación es hacia el extremo pequeño de la forma cónica, porque la pieza de trabajo puede aflojar el mandril y los mandriles de expansión, según las figuras anteriores, la 33 por ejemplo, que hemos visto hace un momento, acá está, por acá está el mandril. Se utilizan, tienen el agarre de la longitud mejorable, ¿no? Un mandril cónico agarra más estrictos en un extremo que el otro. Mandriles de pandillas como la figura que acabamos de ver hace un momento, y agarre varias piezas de tamaño similar, tales como discos para activar su circunferencia. Estos se realizan con collares de hilo y una tuerca de sujeción. Trozos de mandriles, figuras 35, 36, las que vamos a ver más adelante también, 37, se utilizan en las operaciones de sujeción. Estos son a menudo rápidamente mecanizados para un trabajo individual y luego desechados. Expansión de mandriles de trozos, según la figura 38 y 39, que también vamos a ver más adelante, se utilizan cuando se realiza la producción de muchas piezas similares. Trozos de roscas mandriles se utilizan para el mecanizado de las superficies externas de las piezas que son roscadas en el agujero. Refrigerantes sirven para servicio pesado y producción. Aceites, emulsiones y refrigerantes sintéticos, como ya hemos visto anteriormente, o ya más adelante vamos a ver un cuadro donde están todos los refrigerantes, ¿no? Y lo que se utiliza como lubricantes también. Acá en la figura 37 se puede observar la parte mecanizada después del montaje en el mandril. Acá en la figura 38 y 39 es especial mandril con corto con ajuste verdadero, ¿no? En la página que digo, en la figura 39 se aprecia el ajuste de presión que puede mantenerse sobre la impresión normal, los mandriles con el ajuste verdadero en el montaje de brida. Y ahora vamos a ver algunos refrigerantes que se utiliza para el torneado. Acá está, por ejemplo, para el material aluminio, latón, bronce, hierro fundido, acero, bajo carbono, aleación, limpio, etc. Tal en seco, en aceite con agua, refrigerantes sintéticos, aceite sulfurizado, aceite mineral, como podemos apreciar, uno para cada tipo, ¿no? de material, su refrigerante y sus aceites que sirven de lubricantes, por supuesto. Ahora con lo anterior ya descrito, tenemos que hablar acerca de la alineación de los centros del torno, ¿verdad? En la figura 41 apreciamos acerca de la verificación de alineación de los centros. La figura 42 verificamos el ajuste que se hace en el contrapunto del apoyo de la marca de la alineación. En la figura 43 se ajusta el contrapunto al apoyo también de marca de la alineación. Y en la figura 44 el tornillo opuesto también se ajusta, por supuesto. El uso de una barra de prueba y mecanizado. Dos medios más exactos de alinear los centros deben usar una prueba de la barra y a la máquina y media. Y una barra de prueba es simplemente un eje que cuenta con centros de verdaderos. No está descentrada y no contiene conicidad alguna.
Algunas barras de prueba se hacen con dos diámetros para mayor comodidad. Ningún perro es necesario para comprobar la alineación con una barra de prueba como el bar no se gira. Por eso se monta un comparador, preferiblemente en el poste de la herramienta, por lo que viajará con el carro. Según la figura 45 que podemos apreciar ahí vemos la configuración de la barra de prueba entre los centros con un indicador montado en el poste con la herramienta, ¿verdad? A continuación, mover la configuración hasta el final de los residuos de la prueba de la barra, según la figura 47, que vamos a estar más adelante, y verificar la lectura del indicador de cuadrante. Si no se ha producido ningún movimiento de LD, los centros están en línea. Si la aguja se ha movido hacia la derecha, el contrapunto está bien alineado hacia el operador. Esto hará que la pieza de trabajo en forma cónica, con el extremo más pequeño cerca del cabezal móvil, contrapunto está demasiado lejos del operador y la pieza de trabajo de forma cónica con el extremo más pequeño en el cabezal. En cualquier caso, mueva el cabezal móvil hasta que ambos parámetros tengan la misma lectura y así poder tener una mejor eficacia, ¿no?, en el torneado. Así es. Entonces ahora pasamos a ver en la figura 45 cómo es la configuración de barra de prueba entre los centros con un indicador montado en el poste de la herramienta. En la figura 46, indicador se mueve a superficie de medición al cabezal y el bisel se establece en el acero para poder maquinar, ¿no? En la figura 47 es su ubicación del contrapunto. En el carro con el comparador se traslada a la superficie de medición cerca al contrapunto. En este caso el indicador no se movió, por lo que es el contrapunto en el centro, pues por eso. En la figura 48 y 49 que podemos apreciar, vemos el control del cono e indicador de cuadrante. En la figura 48, pues que es la primera, que se ve el control de un cono por un corte en una pieza, después de que el corte se efectúa para la longitud de la pieza. Y un micrómetro de lectura se toma en cada extremo para determinar cualquier diferencia de diámetro. Y según la figura 49, con un comparador para comprobar la cantidad de movimiento del cabezal móvil para cuando está realineado. Bien, eso es todo hasta el día de hoy y esperando que haya sido de su completo agrado, me paso a despedir.